ella se despertó de un sueño profundo, oscuro, como si hubiera dormido dentro del mar. Le costó mucho trabajo abrir sus párpados, y le pesaban tanto como su cuerpo. Como pudo, se levantó y empezó a caminar lentamente y pesado hacia la cocina. Sentía que sus ropas estaban pegadas a su cuerpo, que estaba mojada, y justo cuando llegó a la cocina a hacer el café acostumbrado, empezó a tener imágenes de tiempos pasados. Se sentía feliz, no le dolía nada, pero le pesaba todo, todo le pesaba. Sintió una urgencia de ir a bañarse y como pudo llegó al baño de huéspedes, aunque el de su cuarto estaba cerca, ella creyó que estaba muchísimo más alejado. Cuando llegó y empezó a ducharse, se dio cuenta de que no había prendido la luz, de que no se había quitado sus ropas, de que no se había mirado al espejo como siempre. Aún así, abrió la canilla y empezó a acariciarse lentamente y a sentir cómo el agua caliente se llevaba todas esas imágenes pesadas, cómo por ahí se iba cada pensamiento que le pesaba muchísimo, muchísimo, y empezó a sentirse muchísimo más liviana. Cada gota se llevaba cada pesar de su vida. Allí pasó mucho rato. Cuando ya estaba mejor, entonces salió de la misma manera lenta hacia su cuarto, y cuando llegó allí abrió la puerta, que sonó como un gato herido. Era un sonido nuevo, pero no le importó. Cuando siguió, lo vio allí en su cama, y de repente empezó a sentir que sus ojos se desorbitaban y que su cerebro se ponía blanco, negro, le empezaron a temblar las piernas, a ponérsele débil, y empezó a ver como un túnel oscuro, tanto que tocó buscar una pared para sostenerse. Cuando sintió que esa oscuridad ya se la iba a llevar, sintió un murmullo, un susurro que le decía: aguanta un poco más. Y ella, como pudo, tomó aire, volvió a mirar a la cama, se acercó lentamente, y cuando estaba allí, ay marica, me morí. Espere que no he terminado, espere. Cuando estaba allí, entonces ella dijo: bueno, y uno se muere, ¿y cómo avisa? Llamo a la mamá: ¿oíste, mamá? Me morí. No. Papá, me morí. No da. Y si llamaba a la policía, no, pues la van a confundir con una loca de esas que se vuela de la casa, que luego está llamando la atención y dice: vea, me morí. No, eso no da. Entonces empezó a pensar cómo hiciera yo para avisar, y si se dan cuenta por sí solos, pues ¿qué más da? Si me empiezo a podrir y todos esos vapores inundan este edificio. Esa idea sí me gustó. Sí, esos vapores hediondos de ahí para arriba, eso sí me gustó. Pero digo, no, pues yo creo que mejor enderezco el rumbo de mi muerte. Y fue y se acostó sobre su propio cadáver. Y empezó a pensar: bueno, yo estoy aquí, a mí me prometieron una luz que no veo, un túnel que no sé dónde está, un hueco por lo menos para abandonar esta tierra. Nada de eso le llegó. Digo, ya sé por qué. Claro,
los ateos no tenemos Dios. Los ateos, ¿para dónde vamos? Si abandonamos el misticismo de la desgracia de la comunidad o la esperanza espiritual. Claro, esto tiene que ser un castigo, no a caer en el limbo. Entonces, más bien, si voy a ser una caminante, voy a ir yo misma, como siempre, a avisar la muerte a mi familia. Y empezó a sentir una fuerza como en sus pies, y agarró fuerza y se dirigió por el pasillo pensando, ve, ¿será que los muertos podemos montar en ascensor? Y siguió con tan buena suerte que cuando llegó al ascensor se abrió porque una de las vecinas iba a salir. Se montó al ascensor, se bajó y cuando una vez estaba fuera del edificio, ella cogió la carretera polvorienta hacia su casa. Esa que era la casa de sus padres, que siempre sería su hogar, siempre sería bienvenida. 3 días después, en la puerta de su casa, estaba su papá, tocando la puerta, con una angustia entre el pecho y la espalda, como con un presentimiento, como que la piel se le ponía así, como entre frío, caliente. Él no podía entender por qué estaba allí parado, si él sabía que su hija no era de las que avisaba. Le gustaba vivir sola, por eso nunca tuvo una amiga que se fuera de roomie. Él tenía todo ese meollo en su cabeza y dijo, pero yo ¿por qué metí las llaves que ella siempre deja en la biblioteca de mi casa en ese cajón? Porque las traje, no entiendo nada. Y abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, todo ese vapor hediondo, a cuerpo putrefacto, le golpeó. Y él ya sentía en su corazón lo que iba a pasar. Cuando llegó al cuarto, vio el cuerpo de su hija. Y el silencio lo golpeó más duro que un grito en su alma. Él se sintió desmayar y vio allí estaba su celular que se prendió solo. Cuando lo miró había una foto en el chat de su esposa, una foto que en la imagen se veía el cuerpo de su hija, al fondo un espejo con una sombra con la mano en el celular. Y abajo decía, mensaje no enviado. Gracias. Oh, creación escrita y se llama Apartamento 1017. ¡Bravo!